cartucho de esto, o capaz no, solamente ojalá traigamos más preguntas, pero bueno, un poco para hablar de eso. Y también siento que sin quererlo, el Cuelgue y el disco del Cuelgue y lo que charlamos del Cuelgue, de esto que ellos dicen que son una banda que hace música para jugar, que no tiene tal cosa como definiciones genéricas, no sé si está bien usado, nos trae un poco esta cuestión de, bueno, qué es el rock, qué es rock y qué no es rock, si se puede, si hay alguien que tenga la potestad en el rockómetro para decir vos adentro, vos afuera. Nada, eso, un poco para charlar también. La otra vez discutíamos qué si es rock qué si es música recomendable en estos términos que nosotros construimos, unos bordes extrañísimos y que no. No es una discusión que vamos a traer porque ya la tuvimos y porque es un poco aburrida, pero sí pensar un poco como los límites del rock o como las tensiones hacia adentro y afuera del género y que sí, que no. Sí, que me parece que lo primero que quizá me preguntaría es qué sentido tiene delimitar el campo, ¿no? ¿Qué sentido tiene decir, bueno, hasta acá llega el rock, suponte, y pasado a esta línea no? ¿Me estás preguntando eso claro, a mí? Sí. Yo creo y a la gente, si quiere comentar abajo, suscríbanse a la campanita. Tengo como dos posturas al respecto. Primero, creo que las delimitaciones son necesarias en términos como analíticos, para pensar algunas cosas y para encontrar algún tipo de regularidad, ¿no? Como, bueno, esto es un recorte, esto que te decía antes, como de que me gusta que mi psicóloga esté en un recital en el que estoy yo, porque entiendo que hay rarísimo. En un extraño episodio estuvimos hablando de las psicólogas y tal, mientras que estaba yendo a comprar, pero bueno, lo que yo decía antes es que a mí me gustaba un poco sentir que mi psicóloga o una persona random comparte algunos espacios porque me parece que tiene un marco que el recorte deja adentro, como hacia adentro, homogeniza y hace como diferencia con el resto, y hay algo de eso como identitario que me parece necesario para recortar. Y además porque los recortes están bien para pensar temas, ¿no? Como esto es una postura teórica, pero un poco sí. Y también considero que al mismo tiempo la música y el campo, o sea, la dinámica que tienen los procesos de construcción de nuevas bandas, nuevos discos, nuevas drogas, no tiene mucho sentido ponerles un borde. O sea, siento que el borde solo sirve para que alguien quede afuera y alguien quede adentro y que esa tensión sostenga dos posturas que un poco se nutren de esa tensión, pero eso, me parece que en términos conceptuales está bueno para encontrar regularidades y diferencias. En términos concretos, decir, esto sí es rock y esto no es rock, me parece una pelotudez. Pero bueno, eso es como lo que pienso. Está bien, o sea, después lo otro que estaría bueno pensar es si la definición, o sea, si lo que define lo que es rock o no es rock es musical, que en principio parecería ser como la lógica, porque es un género de música, o si hay otros criterios que intervienen en eso, ¿no? Esto parece un taller de tesis. Primero terminó cuál es el recorte, bueno. Chicos, primero el recorte. La segunda es el marco teórico. Bueno, está bien. ¿Ustedes quieren que yo me ponga en este plan? Ojalá no, pero bueno. Yo creo que hay algo de ¿cuál es la definición que vamos a elegir, ¿no? Como que hay algo de eso. Si la definición es musical, si la definición es por otra cosa, si la definición, esto spoileo que creo que es un poco mi postura, es como un poquito una mixtura de eso, de esas dos cosas. Como hay algo musical, pero también hay algo de otras cosas. Le diría cultural, coyuntural, político capaz si querés. Para mí hay algo de eso que opera. No me interesa tanto como el recorte musical, pero, o sea, ¿qué pensamos de regresar? ¿Cuáles serían tus argumentos para sostener, por ejemplo, que un recorte musical o una definición musical vale la pena o no? O sea, en principio porque estamos hablando de música, digamos. O sea, y lo que define, o sea, la existe. No, estamos hablando de música, pero digamos, el rock es un género musical en principio, digamos, por definición. Y aparte, toda cuestión que se analice posteriormente, como esto que decís de la
cuestión cultural, de la cuestión política, que creo que construyen una identidad y que yo coincido en que hay algo interesante de pensar esas categorías, independientemente de lo musical, pero parten de una base, digamos. Hay una base que tiene que ver con que esta gente hace música y que lo que quiere hacer es música, de hecho. Es decir, no es que lo otro sea accidental, pero sí que sin música es difícil pensar al rock como algo que sin música, porque en realidad es ante todo un género musical. Entiendo, pero lo que yo pregunto es ¿para qué sirve pensar los límites del género musical? Bueno, ahí está el otro tema, que es, me parece que en lo que hace a lo musical, seguramente en lo otro también, pero lo interesante es que como toda arte, la música es dinámica, digamos. O sea, a medida que va pasando el tiempo, capa sobre capa, se va poniendo innovaciones, cosas nuevas, ¿no? Cosas que son diferentes de lo demás. Digo, quizás uno de los valores principales que tiene el arte es que es un ámbito en el que se juega la creatividad, que es una cosa que nos hace únicos como especie, si querés, ¿no? Y ahí la cuestión es que la creatividad es, en principio, salirte de la repetición de lo que ya se venía haciendo, digamos. Entonces, al salirte de la repetición de lo que se venía haciendo, probablemente lo nuevo sea difícil de analizar con las reglas que se utilizaron para analizar lo que ya se venía haciendo. Con lo cual va a aparecer esa discusión, de decir, bueno, esto nuevo entra dentro de los criterios que estábamos utilizando antes, y los criterios que no solo en sí es difícil analizarlo, sino que además los criterios para analizarlo quizás ya no sirven más. Pero la pregunta que yo me hago es ¿quién pone los criterios? ¿Quién son los criterios? Como, ¿quiénes están ¿quién tiene la posición defensiva de decir como, bueno, hasta acá esto que hacíamos era rock y lo que está pasando nuevo, los que están como disputando el campo, no lo son? Digo, ¿quiénes son los criterios? ¿Para qué sirven los criterios? Siento que los criterios se van habilitando, flexibilizando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? O sea, como los sintetizadores hace un montón de tiempo que entraron al rock y eso está bien, digamos, como nadie dice como, no, esto es pop nada más, como que siento que hay un recorrido que viene pasando, sobre todo la creatividad y frente a la imposibilidad o la búsqueda de no repetirse, no hacer siempre exactamente lo mismo, que nada, que el género o que en realidad como la búsqueda de las bandas que capaz se inscriben dentro del rock van como teniendo. Y ¿quiénes son? O sea, posta no entiendo quiénes son los delimitadores. ¿Quiénes dicen como no, bueno, ahora a ver, ¿qué hacemos? Convención de gente que piensa que es el rock, eso digo, como ¿en qué espacio se discute esta innovación? ¿Esto entra o no entra? Digo, como no termino de entender cómo se constituye eso. Bueno, ahí es donde, lo que pasa es que como todo ámbito, ¿no? Tiene a las personas que lo hacen y también a los críticos, ¿no? O sea, los críticos de rock. Es interesante el trabajo de los críticos en general. Cuando hablamos de críticos no nos referimos a gente que dice esto es buenísimo, no es malísimo. Como nosotros. Nosotros no somos críticos de rock, sino gente especializada en la materia que trata de hablar de algunos criterios con algún grado de cuestión técnica. Aburrido. No es aburrido, es interesante. Por ahí es un poco de nicho, es cierto, pero no deja de ser interesante. Y por otro lado, que es cuando vos haces un producto como sea una revista de rock o esto mismo, este programa que estamos haciendo, ponés una frontera, delimitás y decís, bueno, no sé, qué sé yo, a mí me encanta el jazz, ¿no? Y escucho el disco nuevo de Gillespie y me parece que está buenísimo, pero no lo voy a traer acá porque no tiene que ver con esto que estamos haciendo, digamos, ¿no? Y no digo que sea algo, no sé, bueno o malo, eso es lo mismo, qué sé yo, me encanta, Esteban Morgado saca un disco nuevo de tango, me gusta, lo escucho, me parece que está buenísimo, no lo voy a traer acá. Porque porque no tiene nada que ver. Porque ¿Pero qué es lo que no tiene que ver? ¿Es musical o es otra cosa? Bueno, en principio... ¿O son las dos cosas? Hay una cuestión musical
Pero también creo que es interesante pensar, porque quizá lo musical admite un debate, digo, que me parece que está bueno que lo debatamos. ¿Por qué? Porque hay ejemplos muy obvios, ¿no? De que no es rock o qué sé yo habla, ¿no? Decíamos, por ejemplo, saca un nuevo set Tiesto, qué sé yo, DJ Tiesto, y bueno, no es rock, digamos, ¿no? Como es muy evidente. O sea, que sí es rock, tipo la 25. Bueno, y después es muy evidente que la 25 o la saca un nuevo disco La Renga, bueno, es evidente que es un disco rock, digamos, no hay y ahí ninguna... te vas corriendo para un Disco. como hay algo que está en el centro y después te corres. Claro, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, que me parece re interesante, con estas bandas de indie nuevas, ¿no? Que hacen algunas cosas que como no terminan de inscribirse del todo en una tradición tan marcadamente vinculada no entiendo, es como que siento que en algún punto estamos pensando que el rock es un sello ISO, ¿viste? Como, garantía de calidad. Rarísimo. Si se inscribe acá adentro está bien. No, o sea, como, no me parece que eso sea algo necesariamente bueno ni malo, ¿viste? Como no creo que esté en esa discusión. O sea, por lo menos para mí, no termino de adjudicarle la virtud de decir, bueno, esta banda indie podría entrar acá porque discute con... No me parece que que esos límites tengan algún sentido. Pero, bueno, pero ahí es donde... Sí. No hay algo como de el rol político que tiene el rock. Para mí sí, pero digo, si estamos discutiendo como musicalmente lo que implica, no termino de entender para qué sirve. Yo estoy ahí, o sea, para mí es eso, ¿no? Para mí la categoría es política, primero. O sea, hay algo de lo musical, porque no es lo mismo tipo de un jazz, que capaz no es rock, no importa que tan contestatario quieras que sea, pero hay algo de la posición política, ¿no? Como que el rock siempre, o no sé si siempre, pero por lo menos en Argentina, por lo menos, porque no sé si el rock inglés es igual, creo que no, ni tengo ni idea. Pero en la Argentina por lo menos el rock tiene como esa lógica de tener algo para decir, ¿no? De convocar algo. Todo acorde político. Un poco así. O sea, para mí realmente esa es, para mí, si me preguntás quién es como el comité que se reúne para discutir. ¿Quién es el reúne? ¿Qué personas? No sé qué personas son, igual podemos pensarlo, pero digo como... O sea, Charlie está ahí. Charlie está ahí. Charlie se siente ahí y un poco te bendice. Sí, pero siento que igual podríamos discutir, o sea, yo no le discutiría nada a Charlie García porque soy una persona respetuosa, pero igual siento que él tiene una lectura de la música que está pasando, que entiendo de dónde la tiene, digo, Charlie García. Sí, bardea todo lo que usa en autotune. Y estoy bardea todo el trato así. El autotune es eso discutíamos la otra vez, el autotune es un límite del rock. Ahí va. ¿Para vos sí? Porque para mí no necesariamente. Podría ser un límite. O sea, hicieron lo mismo con ¿cómo se llaman? Las guitarras eléctricas. Claro, en su momento, la bardearon igual. O sea, es lo de los pedales, digamos. ¿Qué sé Cuando yo? vos le pones pedales a la guitarra, ¿no? Y decís, bueno, ahora las guitarras usan pedales. Bueno, pronto te saltan todos a la yugular. Es decir, bueno, una cosa es que vos le pongas distorsión a la guitarra y reverb, ¿no? Que le da ese efecto. Pero otra cosa es que vos pongas, como esto que te decía Lucía, 10 pedales y lo pongas los 10 pedales a funcionar a la vez. Y eso que dentro de todo ellas como que hacen una música más limpita. Pero el disco este que te mostré de Asalto en el Parque Zoológico, o el otro, el de la banda de Yanni, como la verdad es que, o sea, es una bola de ruido, digamos. Me gusta, ¿verdad? Me parece que, no, me parece que están plenamente llamando. Me parece que están bien, me gustan, pero sí es cierto de que a priori es una bola de ruido. Entonces viene alguien y te dice, che, no, o sea, eso no. Y con las voces pasa lo mismo. Digo, en principio, como vos decís, bueno, ok, ponele todos los pedales que vos quieras a la guitarra, pero la voz tiene que salir limpia, ¿no? Y bueno, y de pronto la voz ya no sale limpia, ¿no? Esto de Mi Amigo Invencible, que en el live set lo ves, tienen como dos micrófonos, porque uno es por el que cantan limpio y el otro es el que sale con pedales, ¿entendés? Y es interesante eso. Para mí son experimentos y como tal corren un poco, pero por eso ya... Como Grabois. Por eso, digo, me parece que esa es la parte musical que a mí me parece súper interesante. No que lo político no me parezca interesante, obvio que sí. Pero lo que digo es, también me parece que no le quito importancia o no le quito interés a la parte musical,
porque me parece que también es súper interesante, porque esto que hacen, que es como una cosa muy experimental, o para mí, en mi humilde opinión, es muy experimental, lo que hace es un poco corre las fronteras y dice, bueno, quizás esto es un poco difícil decir que es rock, por eso te preguntaba antes al principio, ¿para qué sirve el recorte? Yo pienso que no sé si sirve o no sirve, pero es como es parte de la naturaleza humana hacer recortes, digamos. De Occidente, dicen acá. Desde Oriente nos dicen que... y entonces en ese marco creo que está bueno porque corren un poco los límites en torno a lo musical, ¿no? Uno de los ejemplos que pensábamos en la semana es Ilia Kuriaki, ¿no? Que es una banda que cuando salió en su momento claramente estaba por fuera del rock. Medio Nietzsche, ¿no? Y... comprendidísimo. Claro, exacto. Nadie entendía. Y obviamente que hoy, que vos decís, bueno, te preguntás por Trueno, por ejemplo, Trueno está dentro, Woz, ¿están dentro del rock o no están dentro del rock? Claramente, si los márgenes son Trueno y Woz, ponele, obviamente Ilia Kuriaki estaba al lado de adentro, pero recontra adentro, ¿no? Está sentado. Claro, lo cual te muestra cómo se van corriendo y que eso para mí es muy interesante desde el punto de vista musical. O sea, yo creo que si lo que estamos pensando es que los bordes se van corriendo, también, la tiro, estaría bien revisar qué se quedó como en el otro extremo del borde, ¿no? Porque digo como, bueno, Ilia Kuriaki no era, o estaba en el borde hace un tiempo cuando qué cosa sí era el borde. Qué cosa sí era como la centralidad. Digo, como el hecho de que se corra también, como un mapa de calor, ¿viste? Como que también, digo, bueno, si estamos yendo hacia este lugar, si aceptamos que hayan entrado pedales, sintetizadores y cosas, digo, lo que no admitió que se manche el género, ¿qué está haciendo ahora? Digo, como, ¿qué hace? Musicalmente es relevante, políticamente relevante, eso es otra discusión, pero digo, como haberse quedado adentro de la pureza perfecta de lo que tiene que ser el género, los deja en un lugar, para mí, extraño. Bueno, ahí está lo que charlábamos también, que es el rock como género en términos musicales nace del blues, ¿no? Que es un género musical que tiene algunas determinadas características, también como características que académicamente desde el punto de vista pues todo esto que estamos charlando dialoga, pero no tiene estrictamente que ver con lo que piensa la academia en términos musicales, que existe y que tiene un criterio para todo esto que estamos diciendo, pero estamos ignorándola un poco. Está bien, igual, lo único que faltaba es que traigamos a la academia. Obvio, no, le digo en plan de, che, o sea, obvio, no nos tienen con la academia por la cabeza, porque ya sabemos que lo que estamos proponiendo se corre de eso, ¿no? Pero sí me parece como interesante, es como cuando hacen filosofía y traen la etimología de las palabras, ¿no? Que es un recurso que yo detesto, pero digo, tiene un sentido, es interesante, muchas veces termina siendo interesante pensar el origen de las palabras a la hora de pensar el sentido que ahora tienen las palabras, ¿no? Entonces, tenés el blues, que es una música que en principio son 3 acordes, ¿no? O sea, la primera, la tercera y la quinta, no importa, eso es una cosa técnica, pero lo que hace el rock es como que toma eso y le da otro formato diferente, que le da otros ritmos y qué sé yo, la verdad. En la Argentina lo que ocurre es que mucho de lo que es bueno, después lo que ocurre con el rock también es que se empieza a hacer esto del rock progresivo, ¿no? Entonces obviamente como que dejan de hacer eso de primera, tercera, quinta, entonces hacen cosas experimentales, pasan a acordes, qué sé yo, pero siguen teniendo algunas secuencias que tienen algún grado de repetición y qué sé yo, En Argentina eso de primera, tercera, quinta no se hizo mucho, quizás se hizo primero en una primera etapa de los 60, 70, ¿no? Como esto de la balsa. La balsa, por ejemplo, es un típico ejemplo de primera, tercera, quinta, ¿no? Y después, como que a raíz de las bandas que fueron surgiendo en los 70 y los 80, se dejó de hacer eso, se hizo otra cosa totalmente diferente, lo que hace, qué sé yo, esto Charlie, lo mismo lo que hace Fito, digamos, o sea, en los 80 no tiene nada que ver con esto de primera, tercera, quinta, obviamente que guarda un grado de paralelismo, pero no tiene que ver con ese formato tradicional.
Lo que ocurre en los 90, que me parece que es re interesante en términos de la música nacional, es que empiezan a aparecer un montón de bandas que hacen lo que nosotros llamamos como rock stone o rock chabón, que retoman ese formato original de primera, tercera, quinta y le dan una impronta muy criolla, muy rioplatense, con temáticas muy populares y muy rioplatenses. Y eso está buenísimo porque en ese momento es súper innovador, ¿no? Entonces vos escuchás Callejeros y decís, che, esto está buenísimo y es muy nuevo. Pero... y ahí meten un poco de las discusiones, ¿no? Como meten lo popular dentro del género también, porque empiezan a cantar cosas que tienen que ver con la realidad sociopolítica, económica, no sé, como que vienen a hablar otros temas. Claro. Bueno, sí. 90. Para mí la neoliberalismo. La sinonimia entre el rock stone y el rock chabón me hace pensar, es que no sé si estoy diciendo algo que tenga sentido, pero en mi mente el rock stone sirve para nombrar un tipo de formato musical así muy parecido, y el rock chabón tiene como una dimensión política bastante clara que tiene que ver con ser la música que como protesta en algún punto, ¿no? Para mí, aunque siento que nombra el mismo segmento, el rock stone sirve para explicar lo musical en mi mente, en mi construcción de no sé por qué, y el rock chabón viene a contar estas otras cosas o estas otras dimensiones que decía Ilu recién y que venimos charlando, que le aporta como, bueno, ¿qué es lo que está diciendo el rock? O sea, está usando el formato para decir qué cosas. Y para mí viene como lo interesante también, ¿no? Sí, que el problema es que, como todo, cuando lo empezás a hacer, tiene su carácter de innovador, de creativo, pero si lo empezás a repetir hasta el hartazgo, llega un momento que ya es cansador. Es muy difícil hacer algo nuevo en el plan de este rock chabón, independientemente de que la etapa política también es otra, que eso no es un tema menor, pero en términos musicales ya es cansador. O sea, vos escuchás estos discos de bandas que, bueno, no sé, como que... No vamos a decir, pero digo, incluso el Pato con Don Osvaldo se reinventa para tratar de dejar de hacer eso, porque si él sigue haciendo lo mismo, llega un momento que cansa, ¿entendés? O sea, obviamente ya es como que lo tenés tan escuchado que te harta. Sí, y ahí también creo que en esta pretensión de innovar musicalmente o correr los bordes de lo musical o de la frontera del rock y demás, pero manteniendo como el espíritu de las cosas que vale la pena decir, un poco por las que vale la pena luchar, entran todas estas otras bandas, artistas cuya forma de hacer música es bastante diferente, pero que igual nosotros metemos adentro de nuestro propio recorte, como Trueno, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, evidentemente hace una música que no es rock, pero retoma un poco como el bastón de decir, che, bueno, esta discusión que viene teniendo el Pato, o sea, como este recorrido histórico, este hilo, tiene tiene como una continuidad, pero musicalmente no es lo mismo que hace el Pato Callejeros, porque realmente yo tengo la sensación de que eso no lo escucharía nadie hoy en día. Sí, no sé si nadie, pero bueno, ¿Decís que nadie? Tiene su... Como una banda nueva que aparezca con un formato, decir, bueno, yo hago este rock. Tiene su público y milita en el frente de izquierda. No. Y creo, y me parecería interesante, o sea, yo creo que tiene la posibilidad de reinventarse todavía, pero tiene que romper con algunas cosas. Por ejemplo, en esta búsqueda de ver... Con el rocómetro seguro. No, en esta búsqueda de ver bandas mixtas, ¿no? Como en términos de género... Fluido. Sí, como que haya mujeres también, digamos, la banda, para decirlo así rápidamente. No lo esperaba eso. Todas las bandas que encontré no hacían. Ninguna hace rock chabón, digamos. No encontré. Si alguien conoce alguna, por favor mándenos, porque no encontré. Sería gracioso igual, una banda de mujeres haciendo rock chabón. No encontré no tiene una banda que sean todas mujeres, pero una banda que por lo menos haya algunas mujeres haciendo rock chabón, no encontré. Y pienso que es eso, que hay una cuestión donde ahí todavía hay una oportunidad, pero que no es ahora el momento, que quizás es en 5 años, en 10 años, para que le encuentren una vuelta de tuerca, para hacer eso también, que tiene una potencia para mí muy grande, pero de otra manera. También la etapa es otra, entonces como requiere
otras cosas, o sea, otras discusiones y otros canales para cantar o comunicar estas cosas. Sí, es lo que charlamos la vez que recomendamos el disco del Pato, que a veces algunas cosas que él plantea políticamente ya quedan como un poco viejas, ¿viste? Como, bueno, ya está, amigo, ya se... O sea, es un momento donde es difícil pensar la crítica del Estado en términos tan frontales cuando el Estado es tu último resguardo de un avance, de un neoliberalismo anarcocapitalista que... perdón por todo esto que estoy diciendo. De un neoliberalismo anarcocapitalista que te está como comiendo la cancha y lo que el resquicio que te queda es el Estado, al punto tal de que digamos, ya es criticado abiertamente por los libertarios y por esa gente que dice que va a prender fuego el Banco Central. Entonces vos decís, bueno, si yo me paro en ese mismo lugar de criticar al Estado, o sea, termino reproduciendo el discurso de ellos, ¿entendés? O sea, es terrible. Tampoco creo que ese discurso tenga un dueño, pero sí creo que hay una cuestión de esto, de pensar la etapa. ¿Sabés que pensaba en eso de la identidad política? Y me parece que, o sea, nos van a quedar un montón de cosas afuera, pero realmente que está muy buena la discusión, me parece que está muy buena y quizás en algún momento la retomamos o no sé. Pero hay una frase de Pete Townshend, que es el de The Who, que la cita Charlie yendo de la cama al living, la pone en el arte de tapa. El arte de tapa era una cosa que se hacía antes, hace mucho tiempo. Y que Fito la pone en uno de los temas la dice él como en uno de los temas así de Rock and Roll Revolución, trae esa cita de nuevo, que dice eso de: si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, ¿no? Lo cual, si querés, da una pauta de coraje, ¿no? Pero también de combate. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, es decir, no es que es un coraje desde la estupidez, desde un general borracho que declara una guerra estúpidamente, sino desde el lugar de decir, che, no sé si estoy para esta, pero creo que vale la pena, en función de defender esto, plantarme en esta. Dice, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para redimirlo, ¿no? Entonces es rock and roll. Es interesante porque aparte es una definición que de musical no tiene nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Lo otro, ganamos. como lo otro que cita bastante Fito, que es eso de David Bowie, de el rock es una cultura. Y yo me inscribo en ella, ¿no? Él dice un poco eso. Bueno, el rock es una cultura, sí, y yo me inscribo en ella como parte de un colectivo que me contuvo en los momentos difíciles, pero además como esto, que está discutiendo y que no se caga en el otro y que no hace oído sordo a que hay gente que se caga de hambre. Me parece que hay algo de eso que aúna un poco a las bandas que nos gustan en un punto, que tienen este sello ISO de calidad, pero no sé si es musical, sino como, bueno, sí es parte de un movimiento cultural con el que estamos de acuerdo más o menos en términos políticos también. Y no digo como políticos como partidarios, ¿no? Pero es como, bueno, esto sí levanta como las mismas banderas y las mismas luchas que uno, o un poco porque el rock, porque la música que me gusta tiene esas banderas, me siento adentro de eso y soy un poco quien soy también, y por eso me gusta que tu psicólogo vaya al cuelgue. Como que siento que nos da como un abanico. No es el mejor ejemplo de esto que estamos es un buen abanico esto, es un buen abanico de algunas discusiones. Y ahí, ya que vos estuviste hablando de cantidad, o sea, como ya que estamos hablando de esto, me voy a permitir traer algo que sí es académico, que estuvimos leyendo hace un ratito, que es como una hipótesis de un investigador, que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que es Mariano Padilla o algo así. Padilla, apellido sí. Que dice que el rock, en Argentina por lo menos, Marcelo Padilla, el rock nacional toma la forma, a través de un montón de un recorrido por los 70 y tal, toma la forma de un movimiento social. Que es discutible, pero que es interesante, ¿no? Y el chabón dice, bueno, hay varias dimensiones. Una es como la construcción de identidad, que es lo que veníamos diciendo, y para lo que creo que sirve el recorte, ¿no? Que es la identidad, es como, bueno, lo que queda adentro
somos nosotros los buenos, y lo que queda afuera es con lo que discuto y de lo que me distingo en algún punto. Un componente de organización que me parece interesante, y el tercer punto que no me acuerdo, grado de representatividad. Y un grado de representatividad altísimo, digamos, como que hay algo de eso, sobre todo a partir de los 90, cuando la política deja de ser lo que ordena la representatividad de las personas, que creo que el rock chabón ahí entra como a jugar bárbaro, empieza a ser como ese componente aglutinador y en un punto que se pretende contrahegemónico en algún punto, sí, eso. Ahí discutíamos si es o no un movimiento social, porque si bien tiene como estas dimensiones, no se autopercibe, como no tiene la intención, te decía yo, me parece a mí que le falta la intención de ser un movimiento social, que es un elemento determinante. Si vos vas a dar una marcha de un movimiento social y agarrás a una persona que, digamos, tiene algún grado de responsabilidad y le preguntás, digamos, si es verdad que están tratando de construir un grado de representatividad, una construcción de una identidad y una organización, te va a decir, sí, por supuesto, es lo que estamos pensando todos los días. En cambio, si vos agarrás a alguien que sale a un recital y le decís, che, vos sos consciente de que esto que acabas de pensar, lo más probable es que te decís, mira, tenés razón, es verdad que esta música, la que acabo de ir a ver, es representativa, sí, lo más probable es que te diga, ¿qué te pasa? Pero ponele que fuera una persona, digamos, muy pesada como nosotros, te va a decir, sí, es cierto que tiene un grado de representatividad, es cierto que hay una construcción de la identidad y es cierto que estamos organizados, porque la realidad es que esto no se construye sin organización, pero... Y además que las bandas no están aisladas, ¿no? Como que son parte de una cultura rock que los acobija, como bien dice Fito Páez. Claro, pero la verdad que no lo había pensado, te voy a decir. La verdad que no lo había pensado y no era la intención, no es la intención de los que están acá. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay una diferencia, tiene que haber una intencionalidad para construir un movimiento social. Pero bueno, no leí tampoco el estudio. No lo leímos, pero un poquito sí. Pero igual, para mí es importante, o me parece interesante, estoy pensando ahora, que él habla del rock nacional en Argentina, con las condiciones, el contexto y tal, todo lo que significa. Me parece importante pensar que si esto sucede, o sea, si el rock podría tener las dimensiones de un movimiento social por estas cuestiones que estamos nombrando, es porque tiene una relación como intrínseca con la construcción de la ciudadanía y de la política argentina. Como que hay algo de los niveles de organización argentinos, de la representatividad, o sea, como que esas dimensiones están operando en muchos niveles, entonces como que el rock no lo pretende, pero al mismo tiempo es en algún punto como una parte y una pata y está como en total vinculación. Yo creo que un poco la música que escuchamos refleja y canta como la etapa, por eso la etapa va cambiando, por eso el rock va cambiando y por eso los bordes también se van cambiando. Esto es lo que pienso yo, que le doy una preponderancia a como a lo político identitario más importante que lo musical, pero me parece que hay ahí algo que está... Nada, como que no se puede separar. Esto es del rock, esto es de la política, esto me parece que por suerte tienen un vínculo que es indivisible y que es maravilloso. Sí, cuando decimos política, digo, una aclaración que por ahí para nosotros es muy obvia, pero no estamos hablando de política partidaria, no de ser parte de un espacio político. Bueno, pero eso es otra discusión que también me parece re interesante, si no fuera porque ya hace 35 minutos estamos hablando, abriría esa puerta, porque me parece súper interesante y punteamos muchas cosas al respecto del rol contrahegemónico del rock, bla, bla, bla. Pero sí decir esto, que no es una cuestión partidaria, sino que es política en el sentido de plantar una posición respecto de cómo quisieran que fuera la sociedad, ¿no? El otro día estaba leyendo, no puedo creer la cantidad de citas académicas que no quería hacer, pero estaba leyendo algo que decía que hay una economía que se rige por unos términos de mercado y hay otra que es una forma de organizar la producción, distribución y consumo de los bienes, pero al mismo tiempo también que guarda una construcción, o sea, un proyecto de una construcción de una sociedad diferente. Y me parece que hay algo de eso, de pararse como un actor o algo a tener en cuenta para construir también otro tipo de sociedad, vínculos, etc. Me parece que en esa dimensión y en esa pata, yo me compré lo que estoy acá. No tengo muy claro cuáles son los bordes, pero creo que hay algo de eso. Bueno, cerramos porque tengo 10 millones de cosas más planteadas, pero ya 35 cerramos. Vamos con un temita. Dale. Sí.